Bueno, buenos días. Vamos a comenzar hoy con una unidad nueva de física de segundo año, que es la unidad número 2, que recibe el nombre de estática. ¿Sí? La estática es la parte de la física que estudia el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Y también la condición que estas fuerzas deben cumplir para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Bien, entonces estática está asociado con fuerza. Estudia la fuerza, pero la cuestión es, ¿qué es una fuerza? Bien, una fuerza es todo agente capaz de poner en movimiento un cuerpo, detener un cuerpo o deformar un cuerpo. Bien, por ejemplo, fútbol. La pelota viene rodando y yo le pongo el pie. Estoy aplicando una fuerza sobre la pelota que está en movimiento queda detenida. Bien, otro ejemplo. La pelota está quieta, le doy una patada. Al darle la patada, estoy imprimiendo sobre la pelota una fuerza. ¿Esta fuerza qué hace? Hace que la pelota se mueva. O bien, yo puedo tomar una latita de gaseosa vacía, le aplico una fuerza apretándola y logro deformar la lata. ¿Sí? Entonces, una fuerza es todo agente capaz de poner en movimiento, detener o deformar un cuerpo. Bien, las fuerzas son magnitudes vectoriales. Recuerden que en metodología hubo una parte donde hablamos de esto de las magnitudes, que podían ser escalares o vectoriales. Bien, la fuerza es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial. Bien, era una magnitud vectorial. Esto significaba que se representaban a través de vectores. Un vector era un segmento orientado y toda magnitud vectorial tenía que cumplir con 4 condiciones o requisitos, que eran que las magnitudes vectoriales tienen punto de aplicación, dirección, sentido y módulo, o también llamado intensidad. Bien, esto ya lo habíamos visto, cualquier cosa que no se lo acuerden, en el video de metodología, en la primera parte está. Bien, es una magnitud vectorial, entonces tiene punto de aplicación, dirección, sentido y módulo. Bien, en el caso de la pelota está detenida, yo voy a darle una patada. El punto de aplicación sería sobre la pelota. La dirección sería una dirección horizontal. El sentido hacia adelante. Y el módulo o intensidad es el valor de esa fuerza. Bien, el valor de esa fuerza. La fuerza entonces es una magnitud vectorial. ¿En qué se miden las fuerzas? Las fuerzas se miden en una unidad para el Sistema Internacional de Medidas que recibe el nombre de Newton, en honor al físico Isaac Newton, y se representa con una letra N de imprenta mayúscula. Y como la fuerza es una magnitud vectorial, la vamos a representar con la letra F, pero arriba de la F le vamos a poner una flechita. Eso significa que es una magnitud vectorial.
Bien, entonces, en el Sistema Internacional de Medidas, las fuerzas se miden en Newton. Pero, antiguamente, también se solían medir en el denominado kilogramo fuerza, que se lo podía representar kilogramo con una flechita arriba, o también lo puedo encontrar como kilogramo y F de fuerza. Todavía en algunos libros lo voy a encontrar, y en algunos ejercicios, incluso creo que nosotros tenemos algunos ejercicios en la guía, como unidad de fuerza. La verdad es que si seguimos el Sistema Internacional de Medida, la unidad con la que tenemos que trabajar es el Newton. Yo voy a tratar de que ustedes trabajen todo en Newton. Pero tenemos que saber que lamentablemente también existe otra unidad. Lamentablemente, ¿por qué? Porque tenemos que conocer la equivalencia. Entonces yo voy a decir que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Bien, ahora, ¿con qué mido la intensidad de una fuerza? ¿Cómo la mido? ¿Con qué aparato la mido? Y bueno, si yo voy a medir la longitud del pizarrón, tomo un metro. La longitud del pizarrón, tomo un metro. Ahora, si voy a medir una fuerza, voy a usar un dispositivo especial que recibe el nombre de dinamómetro. Bien, un dinamómetro en realidad no es ni más ni menos que un resorte. Un resorte, ¿sí? Un resorte en el cual en uno de sus extremos se cuelga, yo lo tomo y lo estiro, ¿sí? Para estirarlo tengo que imprimirle una fuerza, yo estoy haciendo fuerza. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando yo le haga fuerza a ese resorte? El resorte que estaba así va a aumentar su longitud. Bien, eso se mide, ¿sí? Cuánto aumentó su longitud es lo que se mide y determina, y tiene por fuera, esto está metido dentro de un tubito, los más simples, que tienen una escala graduada que miden justamente cuánto se estira este resorte. Bueno, ustedes tendrían que, esto está todo interrumpido, pero física viene incorporado con el laboratorio de física, que ustedes la deberían cursar en contraturno. Bien, justamente en el laboratorio es donde les muestran, porque hay distintos tipos de dinamómetros, ¿sí? Yo les estoy hablando del primitivo. Les van a mostrar que hay diferentes o les van a hacer armar a ustedes un dinamómetro. Probablemente recuerden que el laboratorio tiene una página en Instagram donde están subiendo algunos experimentos que realizaron los chicos en otros años o que el profesor esté grabando. Ahí el dinamómetro hay que verlo y hay que utilizarlo, es un instrumento muy simple. Por ahora a nosotros lo único que nos tiene que quedar es que si yo quiero medir el valor de una fuerza, tengo que usar un dinamómetro. Bien, entonces, repasando, la fuerza es una magnitud vectorial, se mide según el Sistema Internacional de Medida, es el Sistema Internacional de Medida, se lo abrevia así, se mide en newton y también se lo puede medir en kilogramos fuerza. Esa es la unidad de la fuerza. ¿Y con qué lo mido? Con un dispositivo que recibe el nombre de dinamómetro. Bien. Ahora, cuando sobre un cuerpo yo aplico más de una fuerza, estoy hablando de un
fuerzas. Ya yo tengo mi cuerpo, sobre el cuerpo yo le aplico más de una fuerza, entonces voy a decir que tengo un sistema de fuerzas. Vamos a agregar otra fuerza más. Esto sería un sistema de fuerzas. Ahora bien, yo podría reemplazar todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo por una sola, a la cual voy a denominar fuerza resultante. Y nosotros la vamos a simbolizar con una letra R y arriba el signito de magnitud vectorial. Bien, ¿qué es la resultante entonces? La resultante es la fuerza que reemplaza a todas las fuerzas que están aplicadas sobre un cuerpo. Bien, la fuerza contraria a la resultante, o sea, si yo sobre este cuerpo aplico una fuerza hacia allá, el cuerpo que está quieto se va a mover. Bien, si yo aplico la misma fuerza, pero de sentido contrario, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Se va a quedar quieto, porque si yo hago fuerza para allá y tiro para acá, con la misma intensidad, el cuerpo no va a ir para ningún lado. Bien, esa fuerza que equilibra a la resultante recibe el nombre de equilibrante. O sea que la equilibrante tiene el mismo valor que la resultante, pero de sentido contrario. ¿Eso qué significa? Significa que si mi resultante vale 20 newton, mi equilibrante va a valer menos 20 newton. Va a tener el mismo signo, va a tener el mismo número, pero del signo contrario. Calcular la resultante va a ser uno de los ejercicios que vamos a tener nosotros en el TP. Bien, ahora, ¿cómo calculo el valor de esa resultante? ¿Qué hago? ¿Sumo toda la fuerza y se acabó? No. Para poder calcular la resultante, lo primero que yo voy a tener que saber es que estoy trabajando con magnitudes vectoriales. Y si estoy trabajando con magnitudes vectoriales, tengo que saber qué tipo de sistema de fuerzas yo tengo. Esto significa, entonces, que yo a mis sistemas de fuerzas, o sea, más de una fuerza aplicada sobre el cuerpo, la voy a dividir en dos grandes grupos. Mis sistemas de fuerzas. Bien, esos van a ser sistemas de fuerzas que tengan igual dirección, o que tengan distinta dirección. Recuerden que la dirección podría ser horizontal, vertical u oblicua. Bien, sistemas de fuerzas de igual dirección. Bien, yo podría tener este caso, el caso que tenía dibujado al principio. Así. O podría tener también así. Bien. Entonces podría tener el caso de arriba
en el cual lo que voy a observar es que las fuerzas se encuentran ubicadas sobre la misma línea. En realidad corresponde decir sobre la misma recta de acción. Pero bien puedo decir en este momento sobre la misma línea. Voy a decir entonces, en este primer caso, que la fuerza F1 y F2 son fuerzas colineales. Colineales, ¿qué significa? Me quedó mal ahí, se los voy a escribir más grande. Fuerzas colineales. ¿Qué significa eso? Colineales, que están en la misma línea. En este caso son fuerzas colineales de igual sentido. Las dos van para el mismo lado. Pero también puedo tener fuerzas colineales de distinto sentido. ¿Cómo sería? Y F1 para allá y F2 para el otro lado. O sea que las fuerzas colineales pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. Bien, en el caso del dibujito de abajo, le vamos a poner 2. Bien, acá las fuerzas no están en la misma línea, sino que una está arriba de la otra y no se tocan, no se cruzan en ningún punto. Son entonces fuerzas paralelas. ¿Sí? Son fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas también pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. Bien, entonces, igual dirección. Las dos son horizontales. Las podría haber hecho verticales también. Pero recuerden, colineales. En la misma línea, paralelas, no se cortan nunca. Bien, y por último, tengo fuerzas que están en distinta dirección. ¿Cómo sería esto? Y distinta dirección tendría que ser, por ejemplo, una fuerza horizontal y la otra vertical. En este caso, si yo prolongo las dos fuerzas, se van a cortar en un punto. Estas fuerzas se unen en un punto. Entonces reciben el nombre de fuerzas concurrentes. Concurren en un punto. Y acá no puedo hablar de sentido. ¿Por qué no puedo hablar de sentido? Y porque obviamente van a tener sentidos contrarios, porque tienen direcciones contrarias. Es obvio que si esta es horizontal, la dirección va a ser derecha-izquierda. Y si esta es vertical, la dirección va a ser hacia arriba o hacia abajo. O sea que acá no puedo decir que las fuerzas concurrentes son de igual o de distinto sentido. Siempre van a ser de distinto sentido. Bien, ¿por qué son concurrentes? Porque concurren, porque se cortan, porque se unen en un punto. Bien, y esto es importante que yo lo recuerde, porque cuando yo vaya a componer fuerzas, o sea, a calcular la resultante de un sistema de fuerzas, antes de hacer nada, tengo que identificar qué tipo de sistema de fuerza tengo. Si tengo sistemas de fuerzas colineales, paralelas o concurrentes. ¿Por qué? Porque en los tres casos esto se hace de forma diferente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es
ver cómo se calcula la fuerza resultante, o sea, cómo reemplazo estas dos fuerzas por una sola en cada uno de los casos que tengo en el pizarrón. Y vamos a empezar con las fuerzas colineales, que son las más sencillas. Recuerden que estamos hablando de vectores. Y como estamos hablando de vectores, siempre que yo hable de magnitudes vectoriales, voy a poder calcular la resultante de dos formas. Una forma gráfica y una forma analítica. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito las dos, pero en realidad yo les doy el método gráfico para que ustedes tengan una idea de cómo tiene que dar el valor de la fuerza, pero en realidad el que a mí me interesa es el método analítico. ¿Por qué? Porque el método analítico es el más preciso. Ya estuvimos viendo en metrología que para un método gráfico, primero que nada que lo tengo que hacer con regla, escuadra, transportador. No a mano alzada, así cualquier cosa, no. Y tengo que usar una escala, como me enseñan en tecnología de representación. Cuanto más respete eso, más exacto me va a dar el valor. En cambio, en el método analítico, aplico una fórmula, hago las cuentas y ya está. Bien, igual hay algunos ejercicios en que les pido el método gráfico, pero es para que se den una idea de cómo tiene que dar el método analítico. Entonces, vamos a comenzar con las fuerzas colineales. Colineales, que estaban en la misma línea, en la misma recta de acción. Entonces vamos a suponer que tengo F1 y F2. ¿Sí? Fuerzas colineales vamos a hacer de igual sentido. Bien, y entonces yo voy a decir que F1 vale 20 newton y F2 vale 30 newton. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la resultante por el método gráfico. Bien, lo primero, cada vez que me hablan de un método gráfico, lo primero que tengo que hacer es poner la escala con la cual yo voy a dibujar. Bien, la escala me sirve para dos cuestiones. Primero que nada, yo no puedo dibujar newton, yo voy a dibujar centímetros. Entonces, la escala me permite pasar de newton a centímetros. Y me permite que el dibujo entre en la hoja que estoy utilizando. Entonces, yo lo que voy a decir, por ejemplo, para este caso, es que 1 centímetro va a equivaler a 10 newton. Esto significa que para mi dibujo, F1 va a valer, en la escala, 2 centímetros. Y F2 va a valer 3 centímetros. Cuidado, no me pueden poner resultante igual 8 centímetros. ¿Sí? Después hay que usar la escala para pasarlo a la unidad de fuerza, que es el newton. Bien, este método gráfico es muy simple, no debería haber ningún problema. Siguiendo mi escala, voy a tomar la regla y voy a medir 2 centímetros. Voy a hacer una raya de 2 centímetros. Y esta sería mi fuerza F1. Recuerden que el valor va desde el inicio hasta la puntita de la flecha. Bien, a continuación voy a dibujar F2. ¿De cuánto? De 3 centímetros. A continuación, ¿sí? Dibujo mis 3 centímetros. Ustedes lo van a hacer con regla, yo lo estoy haciendo a mano. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a tomar la regla y voy
voy a medir cuántos centímetros hay desde el inicio hasta el final. Si hice las cosas bien, esto tiene que ser 5 centímetros. Pero no se acaba acá el ejercicio. ¿Esto qué va a ser? Todo esto es la resultante. Ahora yo, ¿qué voy a decir? ¿Que la resultante es de 5 centímetros? No. Ahora voy a ir a mi escala y voy a decir, R es igual a 5 centímetros. Pero yo, ¿qué decía mi escala? Mi escala decía 1 centímetro, 10 newton. Si mi resultante mide 5 centímetros, significa que la resultante, en realidad lo que vale es 50 newton. Ese es el valor de la resultante. Bien, este es el método gráfico. Ahora, ¿cómo sería mi método analítico? Y el método analítico es re fácil. Mi método analítico en este caso sería la resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. O sea que mi resultante va a ser F1 más F2. O sea que R sería 20 newton más 30 newton. O sea que R me va a dar 50 newton. Evidentemente en este tipo de fuerzas, las colineales, de igual sentido, yo no tengo ni que pensar qué método usar. Directamente el analítico, mucho más corto. Bien, este es el caso de que fueran fuerzas colineales de igual sentido. Bien, ¿qué ocurre si fueran fuerzas colineales de distinto sentido? Si fueran fuerzas colineales de distinto sentido, yo tendría esto así. Bien, para el caso de mi método gráfico, voy a volver a poner una escala, porque vuelvo a lo mismo, no puedo dibujar newton, dibujo centímetros. Entonces, vuelvo a elegir la misma escala que antes, voy a decir 1 centímetro, 10 newton. Por lo cual, F1 va a medir 2 centímetros y F2 va a medir 3. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Lo que yo voy a hacer ahora es dibujar una de las fuerzas. Voy a dibujar F1. ¿De cuánto? De 2 centímetros. Esta sería F1. Y ahora, cuidado con lo que hacen. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar F2. ¿Pero a dónde voy a dibujar F2? En el mismo origen que F1. O sea, a partir de acá. Voy a dibujar F2 que va a ser de 3 centímetros. Uy, pero se superpone con el otro, sí, justamente. Bien, justamente. El largo de F2 que no quedó cubierto, este pedacito de acá, va a ser ahora mi resultante. Entonces voy a ir con la regla y voy a medir. Y si hice todo bien, esta resultante me va a dar 1 centímetro. Pero no lo puedo dejar en 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a ir a la tabla y 1 centímetro, ¿cuánto era? 10 newton. Entonces, R, ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? Recuerden, se me cayó. Recuerden que dibujo una encima de la otra. Las dos parten del mismo origen. El espacio de F2 que me quedó sin ser tapado por F1 es la resultante.
Bien, y mi método analítico, y el método analítico sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, ¿por qué? Porque la resultante sigue siendo la suma, la suma vectorial de la fuerza. Entonces, R va a ser F1 más F2. F1, ¿cuánto vale? Vale 20 newton. Más F2, que vale 30 newton, pero va para el otro lado. Entonces, como va para el otro lado, va a ser menos 30 newton. Yo tengo un más delante de un paréntesis, significa que saco el paréntesis y tengo que dejar el signo que está adentro del paréntesis. O sea que R va a ser 20 newton menos 30 newton. O sea que mi resultante va a valer menos 10 newton. ¿Sí? O sea, dicho como simplifican ustedes, si van para el mismo lado se suman, si van para distintos lados se restan, siempre y cuando esté en presencia de fuerzas colineales. Bien, método fácil. Bien, vamos a las fuerzas concurrentes. Y acá recuerden que no hay de un sentido o de otro sentido. Las fuerzas concurrentes tenían direcciones contrarias. Puedo tener esto así, o podría tener esto así. Puedo tener dos casos, ¿sí? Los dos casos son fuerzas concurrentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería que acá, cuando intersecto las dos, se forma un ángulo de 90 grados. Y acá, el ángulo es distinto. Bien, acá tenemos método gráfico también y método analítico. Bien, vamos al método gráfico. Este método gráfico recibe un nombre en particular. Se denomina regla del paralelogramo. Supongo que sabemos que un paralelogramo es una figura geométrica que tiene pares de lados paralelos. Por ejemplo, un rectángulo es un paralelogramo, porque este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Un cuadrado, un rombo, ¿sí? Son todos paralelogramos. Bien, método gráfico entonces. Vamos a este primer caso, al caso 1. Vamos a suponer que tenemos los mismos valores que teníamos hoy. Entonces, lo primero que yo voy a plantear, es la escala. Siempre la escala. Yo no dibujo Newton, dibujo centímetros. Entonces voy a tomar la misma escala que antes. Voy a decir 1 centímetro, 10 Newton. Eso significa que F1 va a ser de 3 centímetros y F2 va a ser de 2 centímetros. Y el ángulo que tengo entre ellos es de 90 grados. Entonces, voy a agarrar la regla y voy a dibujar F1 de 3 centímetros. Acá no me entra. Lo voy a dibujar al lado. Acá. F1 de 3 centímetros. Ahora voy a tomar el transportador, lo voy a apoyar acá
y voy a medir un ángulo de 90 grados. Y voy a dibujar a F2. No sé si me va a salir muy derechito, pero... Listo, acá se supone que quedó mi ángulo de 90 grados. Bien, ahora voy a dibujar el paralelogramo. ¿Cómo? Voy a tomar la regla y la voy a apoyar sobre F1. Y paralelamente la voy a desplazar hasta el final de F2. Y voy a dibujar entonces una línea punteada, paralela a F1. Bien, ahora voy a poner la regla de este lado y voy a dibujar una paralela a F2 donde termina F1. O sea que esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Las dos se me van a cortar en un punto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar la regla y unir este punto con este punto. No puedo creer que me haya salido. Bien, esa va a ser mi resultante. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar la regla y voy a medir cuánto vale esa resultante. Bien, entonces vamos a suponer que el valor de la resultante yo lo mido con la regla y me da 3,5 centímetros. Pero recuerden que las fuerzas no se miden en centímetros, entonces voy con este valor y digo R es igual a 3,5 centímetros. Pero en mi escala, 1 centímetro da 10 newton. O sea que esto lo tengo que multiplicar por 10. Entonces, R, ¿cuánto vale? 35 newton. ¿Sí? Este se llama el método del paralelogramo. ¿Qué pasaría en el caso del dibujo 2? En el caso del dibujo 2, la regla del paralelogramo es lo mismo, nada más que tengo un ángulo. Entonces, ¿qué haría yo? Dibujaría F1, 30 newton, 20 newton y un ángulo, pongámosle, de 30 grados. Entonces, ¿yo qué hago? Dibujo F1, tomo el transportador, mido 30 grados y dibujo F2. O sea que acá habría mis 30 grados. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, ahora voy a dibujar una paralela a F2. ¿Dónde? Donde termina F1. A mí no me va a quedar igual porque no estoy trabajando ni con paralelas. ¿Sí? Voy a dibujar una paralela a F1 donde termina F2. En el lugar en que se cortan, 1 con el origen y me va a dar el valor de la resultante, que en este caso va a ser diferente, por supuesto. Bueno, ya uno me salió bien, el otro tenía que salir un poco torcido, ¿sí? Y de vuelta, ¿qué hago? Vengo con la regla, mido cuánto da R en centímetros y lo paso a Newton, ¿sí? Pero observen que debería haber salido bien paralelogramo. Este lado paralelo a este paralelo a este. Ustedes, como van a trabajar en una hoja con regla, transportador y escuadra, les va a salir perfecto. A mí, obviamente que no. Bueno, bien, este es el método gráfico. Con respecto a los métodos gráficos en fuerzas concurrentes, observen que acá lo hice solamente con 2 fuerzas. ¿Sí? Existen otros métodos. Existe, y lo van a tener en el teórico, es el método de la poligonal.
¿Sí? Bien, ¿eso para qué? ¿Cuándo uso el método de la poligonal? Es un método gráfico también. Cuando tengo más de 2 fuerzas. Si tengo 3, ya este método no me sirve. Este es para 2 nada más. Bien, está el método de la poligonal, del polígono funicular, ¿sí? Bien, yo esos métodos no los utilizo. Sí, después cuando veamos descomposición de fuerzas, vamos a aplicar otro método que se llama el método de las proyecciones. ¿Sí? En lo que compete a esta clase, el único método que vamos a ver es la regla del paralelogramo o método del paralelogramo, que es el que vamos a utilizar. Pero recuerden que solamente para 2 fuerzas concurrentes. Bien, muy bien. Este era el método gráfico. Vamos a pasar al método analítico. Método analítico. Bien. En mi método analítico, no es lo mismo trabajar con el ángulo de 90 grados que trabajar con un ángulo diferente. Si el ángulo es de 90 grados, o sea, en el caso 1, la resultante, ¿sí? Ustedes se acuerdan cómo era el dibujito de esto. En el dibujito de esto quedaba dibujadito así. Esta era la resultante. Este es F1, este es F2 y esta es la resultante. ¿Qué dibujito me quedó? Me quedó el dibujito de un triángulo. Y un triángulo rectángulo, donde acá estaría mi ángulo de 90 grados. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo el valor de este cateto y de este cateto. Y lo que yo estoy calculando es la hipotenusa. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo los valores de los catetos y quiero averiguar el valor de la hipotenusa, tengo que recurrir a mi amigo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué dice? Dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, la hipotenusa sería R. R al cuadrado sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Estoy aplicando ¿quién? El teorema de Pitágoras. Eso significa entonces, pero yo no quiero calcular la hipotenusa al cuadrado, quiero calcular la hipotenusa. Entonces, R, esto que está como cuadrado, como potencia, pasa como raíz. Cuadrado, ¿no? Entonces me queda F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. ¿Sí? Y de esta forma yo calculo el valor de la resultante. O sea que en el caso mío sería R sería igual a la raíz cuadrada de 30 newton al cuadrado más 20 newton al cuadrado. Primero elevo al cuadrado, o sea que esto sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, 900 newton al cuadrado más 400 newton al cuadrado. Esto me va a dar 1300 newton al cuadrado y cuando saco la raíz cuadrada de esto, R va a valer 36 newton aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que primero elevo
Después sumo y al último calculo la raíz con la tecla, la calculadora, todo esto. Bien, pero este es el método analítico para este caso, que tengo que aplicar a mi amigo Pitágoras. Pero acá yo no puedo aplicar Pitágoras. ¿Por qué no puedo aplicar Pitágoras? No va a quedar un triángulo así. Pero Pitágoras se aplica cuando el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Que tiene un ángulo de 90 grados. La figura que se me formaba acá no era en ningún momento un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué? ¿No lo puedo resolver? Sí, lo voy a poder resolver, pero en vez de usar a Pitágoras, acá voy a tener que usar el teorema del coseno. Es una fórmula larga que está al final del apunte de estática parte A. Bien, el teorema del coseno me permite calcular la hipotenusa de ese triángulo que no va a ser rectángulo, que puede ser acutángulo, obtusángulo, ¿sí? Pero no rectángulo. Bien, es lo que vulgarmente ustedes llaman la fórmula larga, en la que dice que R es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más 2 por F1 por F2 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Coseno, seno, son funciones trigonométricas que ustedes van a ver en matemática este año. Bien, ¿qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son las relaciones que hay entre los ángulos, entre los lados, perdón, de un triángulo, ¿sí? Entonces yo tengo mi triángulo rectángulo y en mi triángulo voy a tener una hipotenusa, un cateto menor y un cateto mayor, ¿sí? Y voy a tener tres ángulos. Las relaciones entre esos lados, ¿qué es la relación? Una relación es una división. O sea que cuando yo divida el valor de este lado por el valor de la hipotenusa, voy a estar en presencia de una función trigonométrica que se llamará seno, coseno o tangente. Bien, ustedes eso lo van a ver bien en matemática. En física, lo único que les tiene que interesar a ustedes es que en la calculadora hay una tecla que dice cos. ¿Sí? Calculadora. Tenemos una tecla que dice sin, que significa seno, una tecla que dice cos y una tecla que dice tan. ¿Sí? Acá. ¿Cómo voy a hacer esto? Y voy a ir a la calculadora, voy a tocar la tecla cos y le voy a poner el ángulo. Y por favor recuerden que para hacer esto es un término, esto es otro término y otro es otro término. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en este ejercicio? Vamos a sacar a Pitágoras que viene del otro lado. ¿Sí? Voy a poner que R sería igual a 30 newton al cuadrado más 20 newton al cuadrado más 2 por 30 por 20 newton por el coseno del ángulo que es 30 grados.
Bien, R sería igual entonces a, y resuelvo. Acá es 900 newton al cuadrado más 400 newton al cuadrado más 2 por 30 por 20 newton por, voy a ir a la calculadora, voy a apretar la tecla que dice cos y voy a poner 30 y le voy a dar igual y me va a aparecer 0,866 y pongo 3 nada más. ¿Sí? Entonces, la resultante va a ser igual a 900 newton al cuadrado más 400 newton al cuadrado más, y ahora sí multiplico todo. O sea, hago 2 por 30 por 20 por 866. Y esto me va a dar 1039,23 newton por newton, newton cuadrado. Ahora sí, sumo los tres. Me va a dar 2339,23 y ahora toco la tecla raíz cuadrada. Y para poner el mismo número que tengo, producto de la suma de estos tres, directamente voy al lado del igual y busco una tecla que dice ANS y me pone ese número que está ahí. Y me da que la resultante va a medir 48,36 newton. Miren la diferencia que hay entre esta que tenía un ángulo de 90, quedó a 36, y acá que tengo un ángulo de 30. ¿Sí? Bien. Bueno, para no hacerlo tan largo, que ya es bastante largo, vamos a dejar esta clase acá, que en realidad son los dos sistemas de fuerza más importantes. Que son las colineales y esta que son las concurrentes. En el próximo video vamos a ver las fuerzas paralelas, pero en el caso de las fuerzas paralelas no les voy a enseñar el método gráfico porque es un método que al final no se lo acuerdan y que tampoco me interesa que lo sepan, pero sí vamos a utilizar para las fuerzas paralelas el método analítico. Bien, pero eso será en el próximo video.